Bueno, empezamos entonces. Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a seguir con nuestra jornada de ecografía para cirujanos, pero también para los no cirujanos que están interesados en este tema. Entonces, empezamos con lo que es la ecografía diafragmática. ¿Algunos de ustedes ya llegó, hizo o tiene una idea de esto? Solamente para saber, Rosa, Nelly, Erika, los muchachos. No, doctor, yo no. Ok. A mí me pidieron una vez y dije que no, pero investigué y tiene que ver con bloqueos frénicos y pacientes en UTI. Sí, sí. En re- Básicamente eso. O sea, los anestesiólogos de repente pueden pedir y también la gente de terapia. Y se usa per- modo MS, no me acuerdo. Perfecto. Eh, en realidad sí, está muy vinculado a la terapia intensiva para ver el funcionamiento y algunos detalles que vamos a tocar. El objetivo de esta clase, bueno, vamos a tener un poco de anatomía. Es importante la anatomía porque de repente no es un órgano o un músculo que lo estudiemos frecuentemente. Entonces, para recordarnos un poco lo que alguna vez dimos en el primer curso, en las entregas, para acordarnos de las relaciones con algunas estructuras torácicas y abdominales. Los principios básicos de la ecografía, bueno, serían más que los principios, no, pero al menos el, las proyecciones que va a tener, puede ser subcostal, intercostal, el modo de cómo obtener las imágenes y las mediciones de movilidad. Y las patologías más frecuentes como las parálisis, elevaciones, adherencias, tal vez hernia y derrames también. ¿Y dónde vamos a aplicar justamente? ¿Dónde vamos a poder entrenarnos y mostrar que sabemos hacer esta ecografía? Eso también. Anatomía clave. El diafragma es un músculo en forma de cúpula, músculos eh, esternocostales y lumbares, que son los que le va a rodear. Tiene un origen, una porción external, una costal, lumbar, inserción en el centro, en el centro medio hay un centro tendinoso. Hay hiatos, un hiato esofágico, la cava, aórtica, hay relaciones con pulmones, hígado, vaso y estómago. Entonces acá tenemos una imagen de frente, anterior, donde entra en relación directa con el reborde costal. Tiene su inserción a nivel de reborde costal, tanto a la derecha como a la izquierda. Es una cúpula. Más alta a la derecha, debajo del pulmón derecho, y una cúpula izquierda baja. Inserciones, a grandes rasgos, origen superior, el proceso sifoide, cartílago del 7 al 10, una aponeurose central que es el centro tendinoso, inserción en la superficie interna de las costillas 7 a 12, y en la columna lumbar, arco posterior, a través de los ligamentos de Treis y los ligamentos arqueados. Esto realmente les voy a dejar después a ustedes como tarea, realmente que puedan investigar un poco con cualquier libro de anatomía que hable del diafragma y para poder volver a refrescar esa memoria. Pero al menos vamos a grandes rasgos, vamos a tocar cómo es su anatomía. Puntos claves. La cúpula derecha más alta debajo del pulmón. Esto ya es algo que tenemos que tener bien claro. La cúpula derecha es más alta que la izquierda. Esto ya vimos. Inserciones, la parte superficial, costal y lumbar, cara interna de las últimas 6 costillas. Entonces entra en relación con las últimas 6 costillas. La cabeza lumbar, músculo psoas mayor y cuádriceps lumbar convergen en el centro tendinoso
Inserciones centrales, el centro tendinoso, la planicie central, sin músculo real, punto de inserción de las fibras musculares. Bueno, entonces, vamos a ver si parece que hay alguien ahí. No. Fibras musculares, fibras externales hacia arriba y adelante, fibras costales hacia abajo y lateralmente, y fibras lumbares hacia abajo y posterior. O sea, en definitiva, es un músculo amplio que tiene una parte superior y una parte posterior. Es cóncavo, donde van a pasar unos hiatos correspondientes a la cava, al esófago, a la aorta, y también la presencia del nervio frénico, que es justamente el que le inerva. Hay orificio otra vez, acá estamos, orificio y conducto esofágico, foramen de la vena cava, conducto torácico y otros vasos menores, arterias intercostales inferiores, arteria frénica y el nervio frénico que viene de C3 y C5. Acuérdense del origen. El nervio frénico es un nervio que recorre prácticamente todo el tórax y viene de C3 a C5. Y es importante por el hecho de que, vamos a ver más adelante por qué es importante, el origen. Hay ramas menores de nervios intercostales, plexos lumbares, que contribuyen, bueno, todo lo que vimos. Y fisiológicamente, movimiento de contracción hace un descenso del domo diafragmático, un aumento del volumen torácico, movilidad diafragmática normal, longitud de excursión aproximadamente 1 a 2 centímetros en el hemidiafragma. Y sería este movimiento. Es un músculo extremadamente dinámico que viene justamente bueno, era un desafío anteriormente hacer una ecografía en algo tan dinámico, pero con los equipos que actualmente hay ya se pueden realizar en forma rutinaria. ¿Qué equipos vamos a usar? Los que usamos habitualmente. Modo B, modo M. Modo B es para ver las estructuras propiamente dichas, las que nos van a dar ventanas para ver ciertas estructuras. Sí, el modo B. Pero el modo M, ya que vamos a ver movimiento, hablamos de movimiento, el modo M viene para darnos esa luz y esa claridad en lo que estamos buscando. Las ubicaciones habituales donde vamos a tener acceso: subcostal, intercostal, lateral, ventana supraesternal para ver vena cava. Lo que más vamos a usar es la subcostal a nivel de la línea medio clavicular y la intercostal lateral a nivel de la línea axilar media. Ratito va a entrar un compañero. Está Rodrigo. Protocolos rápidos. Así como estábamos comentando, las ecografías pulmonares no es para estar perdiendo mucho el tiempo, es algo rápido, dinámico, preciso y en forma bilateral, en reposo, en inspiración forzada, si es posible. A veces pacientes en terapia, muy pocos son los que están extubados, muchos o la mayoría están intubados, y ahí sí, inclusive a la hora de hacer una exploración con tinte diafragmático, se le pide que se le pare la respiración mecánica por unos segundos para poder hacer las mediciones.
Eso también es válido y me tocó justamente hacer una de ese tipo. Limitaciones, obesidad, neumotoras, obesidad subcutánea, eh, enfermos intubados. La evaluación funcional diafragmática. Lo mejor que siempre se dijo fue la presión intradiafragmática, que es un método invasivo. También no discrimina si es unilateral y bilateral. Es de escaso uso actualmente. La radioscopía también se llegó a usar. La tomografía axial computada, la cine resonancia, que todavía se usan de repente, pero muy poco, ¿ya? Porque está ganando terreno la ecografía pulmonar, ya que define algo muy importante en la terapia intensiva, que vamos a ver más adelante. ¿Quién fue el pionero en la ecografía diafragmática? Haber y colaboradores. A partir de 1975 empezaron los ensayos de alguna otra manera para buscar lo que es el movimiento, usaban el modo M, mezclaban con el B, trataban de, de- de sacar algún dato con la ecografía y Ahora ya. con todo eso llegaron a una conclusión actualmente, criterios de exploración. ¿Qué Esta semana buscamos? El desplazamiento de la cápsula ya y el engrosamiento muscular podemos. son los Opa. criterios de exploración a nivel del diafragma. Un ratito, parece que alguien dejó. Yo voy a ir los lunes, martes, en la mañana voy a arreglar todo bien. Ratito. Entonces nos quedamos con dos criterios de exploración importantes. El desplazamiento de la cápsula o del desplazamiento diafragmático y el engrosamiento muscular, propiamente dicho. Son los que nos van a dar, o sea, los datos que podemos sacar de ellos nos van a dar un pronóstico o un diagnóstico certero, más que otra cosa, el pronóstico del paciente. Cómo va a ir o cómo va a evolucionar, al menos a mediano tiempo, en los próximos días, cómo va a evolucionar el paciente. El desplazamiento diafragmático va en contracción, acortamiento y descenso de ambos hemidiafragma y expansión caudal. En expiración se invierte el sentido. O sea, la medición del desplazamiento en inspiración y expiración evalúa la capacidad de generar cambios de volumen de la caja torácica. Por eso quedó como un criterio mayor el hecho de medir el desplazamiento diafragmático. ¿Cómo obtener estas vistas diafragmáticas? ¿Cómo hacemos? Línea medio clavicular, vistas subcostales bilaterales. Tenemos una ventana hepática y una ventana esplénica. A la parte derecha, la ventana subcostal, el traductor curvo o el convexo para visualizar el diafragma entre el hígado y el pulmón. O sea, en este caso, el hígado va a ser como una ventana que posteriormente nos va a representar el movimiento diafragmático. La misma cosa a la izquierda, ventana subcostal. Acá es un poco más dificultosa la imagen. Sale bien, vamos a ver en la práctica, sale, pero a veces el estómago está muy cargado o el colon está muy distendido y hace que aparezcan como artefactos otra vez dentro de dentro de nuestro modo M. Pero se ve, es cuestión de buscarle el punto y podemos llegar a hacer la evaluación correcta del desplazamiento del hemidiafragma izquierdo. Acá vemos en el esquema lo que es la línea medio clavicular hacia el lado derecho y la línea medio clavicular hacia el lado izquierdo. Esto entra en relación directa con el
con el reborde costal. O sea, reborde es la intersección del reborde costal con la línea medio clavicular, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha, nuestra gran ventana va a ser el hígado, a la izquierda, en teoría, o en algunas situaciones, el vaso, pero a veces se interpone la cámara gástrica o el colon. Para esa exploración dificultosa anterior, también podemos usar la lateral. La lateral que vamos a hacer la línea medio axilar, también a nivel del espacio número 10-11. 10-11 podemos hacer la medición. En el caso de que idealmente se pide la anterior, pero entra como una alternativa las laterales. Vamos a tener un patrón de, primero vamos a hacer lo que es el modo B, ubicándonos directamente sobre lo que es la intersección del reborde costal y la línea medio clavicular, y a la derecha vamos a ver el hígado. Al ver el hígado nos vamos a proyectar, vamos a hacer con el modo M, y vamos a ver el movimiento de esa línea ecogénica que vamos a ver que sería el diafragma. Vamos a ver la línea ecogénica y se van a empezar a crear las imágenes onduladas. Va a haber eh, como un pulso de repente va a aparecer. Con unas ondas de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es lo que tenemos que buscar en pacientes en la normalidad. Es lo que vamos a resaltar en las prácticas. Vamos a acostumbrarnos a ver el patrón normal de la respiración. Ver la inspiración, ver la expiración, ver la inspiración, ver la expiración. Eso tenemos que grabarnos en la cabeza, la normalidad. Y después, cuando nos llamen a terapia intensiva a ver un paciente con alguna afección, vamos a buscar nuevamente eso y probablemente encontremos las variantes que vamos a ver más adelante. Esto sería hacia el lado derecho con respecto al hígado. Y en el lado izquierdo, aquí está lo que le estaba diciendo, que a veces la cámara gástrica puede estar muy distendida o el colon, y van a crear como algunos agujeros, como ese patrón del modo M agujereado. Pero al final se ven en se ve lo que sería el trazo. Acá está el trazo, inspiración, expiración, expiración, y de repente aparecen como unos agujeros. Es con relación al corte que se hace con el modo B sobre el estómago, sobre el estómago. Eso con respecto al desplazamiento. Después el otro criterio que estábamos hablando era el engrosamiento diafragmático. Y para eso vamos a usar, bueno, en el anterior usamos el traductor convexo. Eso hay que definir, o convexo o el traductor microconvexo también. Lo ideal sería el microconvexo. Pero a veces no tenemos, usamos el convexo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vamos a medir algo muy grande, que es el desplazamiento diafragmático. Pero en el caso del engrosamiento diafragmático, sí, vamos a usar el lineal y vamos a ubicarnos justamente en la parte lateral para encontrar una imagen que parece como una parte ecogénica, pleural, otra ecogénica,
del peritoneo, y otra central hipoecoica, que corresponde al músculo, al diafragma propiamente dicho. Entonces, vamos a ver una imagen como vías de tren, así bien finita, y es lo que vamos a evaluar posteriormente con el modo M. Siempre empezamos con el V. V convexo, después en el convexo, modo M. En este caso, el grosor del diafragma, o el engrosamiento muscular, la misma cosa. Empezamos con modo B, lineal, y luego hacemos lo que es el modo M para ver el movimiento. ¿Qué pasa? Para ver el engrosamiento del diafragma, primero tenemos que hacer una medición en inspiración. Inspira y ahí momentáneamente le hacemos que pare, que deje respirar. Hacemos la medición y luego hace su expira. Y ahí hacemos la medición en inspiración y expiración. Primero, inspira, para. Hacemos la medición, luego expiración y ahí hacemos la medición. Vamos a tener una medición, esto es un ejemplo, una medición en inspiración de 0,2. ¿Ok? En expiración, expiración 0,4. En este caso, vamos a usar una fórmula para ver cómo está el engrosamiento del diafragma. Sería la fracción de engrosamiento. Entonces hay una pequeña fórmula que usamos. Grosor en inspiración menos el grosor en expiración dividido el grosor de expiración. Expiración. Por 100. Eso sería lo que sería el TF o el Thicken Fraction, donde hay una zona de aposición donde vamos a hacer esas mediciones. Lo normal que sea mayor al 20%. Es lo normal para una persona sana, todo bien. Esa relación tiene que ser mayor al 20%. Entonces, el TF es la relación entre el grosor en reposo, la capacidad residual funcional y la máxima inspiración. ¿Dónde se usa esta medición? Lo que últimamente se usa, lo que más se usa, es predicción del éxito en la retirada de la ventilación mecánica en pacientes críticos. Es lo que actualmente se busca. Si te piden terapia, bueno, quiero una ecografía diafragmática para ver el grosor, la fracción de engrosamiento del diafragma. Y aplicamos eso. Diafragma en reposo, la expiración máxima. Ahí ya tenemos los datos, aplicamos nuestra fórmula y vemos qué porcentaje. Si es mayor al 20%, estamos bien. Y en el caso que sea mayor al 30% en un paciente en UTI, vamos a tener un éxito en la extubación. Pero si es menor al 20%, una intubación prolongada lo más probable que tengamos. Algo dificultoso, algo que ya sale de la posible extubación. O al menos está lejos. Y eso ya hay que ver los parámetros de cada paciente, cuál es su historia. Pero nosotros ya le podemos dar un pronóstico al colega de que la situación está favorable o la situación está jodida. En otros pacientes que hay una glucogenólisis o miopatías mitocondriales
también se usa esta evaluación porque son los sitios el sitio donde más se ataca, este tipo de patologías es el diafragma. Afecciones vulvar, la esclerosis lateral amiotrófica también ataca al diafragma. En EPOC también, pacientes que se están rehabilitando de alguna forma, inclusive la fracción de engrosamiento puede mejorar o puede empeorar según si está o no haciendo una buena rehabilitación. Y posibles lesiones del nervio frénico en forma cardíaco torácica. Es lo que le estaba diciendo al comienzo. La inervación del diafragma viene del nervio frénico, que viene de C3, C5. Todo lo que se haga a nivel quirúrgico y en todo el trayecto puede afectar al nervio frénico y posteriormente hacer que se produzca una parálisis unilateral, bilateral, ya depende de lo que haya tocado. Para recordar nuevamente, vistas intercostales laterales y anteriores, colocar el traductor en línea intercostal lateral, orienta para visualizar el diafragma en contacto con el pulmón. Es lo que le estaba diciendo, la alternativa para poder ver el desplazamiento y también lo engrosado del diafragma a nivel lateral y siempre con el modo M. Acá tenemos lo que es la exploración lateral con traductor lineal para ver lo que es el diafragma teniendo en cuenta su espesor. Acá hay unas imágenes de cómo vamos a lograr estas imágenes usando el modo B y usando el modo M. Mediciones, el volumen corriente, hablamos de lo que era la inspiración, sería el volumen corriente que podemos tener. En varones va de 18 milímetros más menos 3, mujeres 16 milímetros más menos 3, y la capacidad vital corresponde a la máxima expiración que uno puede hacer, y llega hasta 70 en varones y 57 en mujeres. Entonces también eso vamos a practicar el sábado. Ver y tratar de lograr estos valores. Para tener en cuenta, el sábado hay pacientes, como le comenté, que tuvieron alguna vez afecciones pulmonares y vamos a medir inclusive su capacidad vital, si tuvieron neumonía y están inclusive saliendo de eso. Va a estar interesante. Usar el modo B. El modo B sobresale acá el modo B por el tema de los movimientos. La movilidad ante todo, esa movilidad tenemos que, de inspiración, expiración, ver esa relación. ¿Por qué? Porque podemos tener patrones de disfunción diafragmática. ¿Qué podemos enfrentarnos? ¿Qué podemos decirle al colega terapista? Tu paciente tiene una parálisis diafragmática unilateral. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar el desplazamiento y también le vamos a dar el pronóstico en cuanto a la posible extubación o el paciente puede tener una intubación prolongada. La parálisis diafragmática bilateral también podemos tener. Y elevación diafragmática crónica. Esto ya, aparte de que vamos a ver, podemos hacer las mediciones. Vamos a poder ver también con otros métodos diagnósticos asociados, sea radiografía, tomografía, llegar a la conclusión de una elevación diafragmática crónica. Y acá ya hablamos de patologías graves, fibrosis, adherencia, pacientes que ya tuvieron alguna cirugía pulmonar. Hablamos de pacientes muy complejos. Pero esos dos primeros ítems son los que nosotros rápidamente le podemos decir al terapista. No, está con una parálisis unilateral o bilateral. Y después está el diafragma con hernias, que ya
en algunos pacientes postoperados puede llegar a tener una herniación a nivel de los orificios. Acá tenemos una imagen del desplazamiento diafragmático con sus ondulaciones típicas. Inspiración, expiración, expiración. Y acá vemos una parálisis. Es como el monitor de las pulsaciones como un paciente en óbito. Hay una cosa, no se mueve, no hay oscilaciones. Entonces, rápidamente hacemos el diagnóstico de una parálisis uni o bilateral diafragmática. Los patrones de mediciones, podemos hacer, hay algunos índices que eh, podemos sacar como la inspiración, la expiración, y se hace un porcentaje de cuánto inspiró con respecto a la expiración. El índice de excursión diafragmática también podemos ver en el tiempo. Son algunos detalles un poco más técnicos, pero vamos al caso. Podemos llegar a hacer todas estas mediciones, pero lo que más rápido nos van a pedir, ¿se desplaza o no se desplaza? Y nosotros le decimos, si se desplaza, no se desplaza. ¿Cómo está el engrosamiento del... Medimos la inspiración, aplicamos nuestra fórmula, le decimos más del 20%, más del 30%, menos del 20%, y con eso ya salvamos lo que es ecografía diafragmática en el día a día. Después podemos entrar en... Hay millones de cálculos más que te miden, pero hoy en día con lo que podamos aplicar de esa forma, suficiente. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta o algún aporte de alguna experiencia? Creo que ya, pero algo dijiste uno, alguna otra. Rodrigo, Omar, Rosa, Juan Carlos, Nelly, Santiago. Hola, Doc, ¿qué Santiago, tal? sí, Rodrigo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, súper viendo la clase. Interesante está. Perfecto. Esto hay que aplicarlo. Nosotros podemos aprender, podemos ver, pero siempre es bueno que los que están en el campo de batalla, como los terapistas, tienen que saber que nosotros sabemos, que nosotros podemos ayudarles de esa forma. Porque les puedo asegurar que ni el 10% de los terapistas piensan en una ecografía pulmonar. Es muy poco actualmente Porque que... eso nosotros así tipo leímos, doctor, así tipo Sí, teoría, así muchas veces yo también así teoría de ecografía diafragmática, inclusive comenté así en mi servicio y eso es famoso, ¿verdad? No tenemos experiencia ahora y no conocemos, ¿verdad? Y ahora con la clase vamos a ver qué tal no, yo aplicar, creo que ¿verdad? hay que animarse y hay que animarse y eh, cuesta tanto, eh, porque yo no sé si es acá en Paraguay o tal vez en otros países que somos muy cerrados para querer aprender o querer trabajar en equipo. Es tan difícil esa parte. Al cómo menos tenía que explorar tampoco las mediciones, ¿verdad? y eso hay que animarse y realmente trabajar en equipo. Y decirle, reunirle a los mira, yo ofrezco estos servicios, yo puedo hacer estas cosas, cuestión de que me avisen y les voy a ayudar de esta forma. Porque ellos capaz que no vieron qué tanto le pueden sacar el jugo a un ecógrafo, como hay muchas cosas, como le estaba comentando de la elastografía, que actualmente en otros países es algo rutinario
pero más que rutinario. Y acá en Paraguay hay muchos colegas que no saben qué es elastografía y, en su ámbito se puede aplicar perfectamente. Eh, y bueno, Doc, sí te quiero comentar una experiencia que tuve en el hospital. sí. Era una hernia de Bogdalet, ¿verdad? Y la neumóloga me dice, Doc, quiero una eco pleural porque no estoy escuchando ruido hidroaéreo muy arriba. Y me preocupa, me dijo. Ahora yo revisé, no veía muy bien porque mi micrófono es un poquito viejo. Y justo el paciente me dice que tenía una tomo. ¿Una Reviso qué? la tomo, Ah, una, una una, toma. tomo- Ah, una tomografía. sí, sí, sí. Reviso la tomografía y veo herniación de la pared posterior lateral izquierda. Y le digo a la neumóloga, es un Bodalec. Y me dice, ah, ahora se entiende todo. O sea, eh, porque me dice, se escuchaba muy arriba, ¿verdad? Sí. Y referente a esto la pregunta, o sea, yo creo que no es el método para diagnosticar ese tipo de hernias, la ecografía diafragmática, ¿verdad? O se No, podría. mira, hasta el momento no hay que complicarse tanto. Hasta hoy en Eh, día correcto. aplica perfectamente esos dos criterios y quedarnos cuadraditos con esos dos criterios y ayudamos bastante. El día de mañana capaz que surjan algunas nuevas técnicas o nuevos traductores que puede ser más, que aporten más. Pero actualmente esos dos criterios, suficientes para Perfecto. lo que es diafragmática. Para lo que es diafragmática. Le dejamos a Tomo entonces. Sí, Perfecto, dejarle doctor. a tomo. Algo tiene que hacer la tomo también y los otros, los otros métodos diagnósticos. Porque si no le vamos a sacar todo y al final quedamos con la ecografía nomás. No, no, es así. A ver, Erika, David, Mauro, ¿qué dice Mauro? Súper bien la clase, doctor. Súper interesante. Lo hice lo más resumido posible para que realmente uno pueda captar el mensaje y realmente a partir de ahí ir a investigar un poco más también, ¿por qué no? Y va a ser más didáctico a la hora de encontrar algún artículo y, mira, usan esto, puedo agregar esto. O sea que, o si no, nos embarullamos con muchas cosas y no nos vamos en una parte. Acá atento, doctor. Gracias a Dios hay muchos pacientes con pedido de ecografía abdominal en los cuales ya podemos ir mirando Sí, diafragma claro, y todo eso. claro. Yo, yo suelo hacer eso para practicar Doppler renal, por ejemplo. Ahí hago y miro así, miro el hepático, así voy practicando. A veces, claro, cuando el tiempo da, porque a veces tenés varios pacientes y no da para practicar. Pero a veces sí, uno que otro hace algo. Bueno, Realmente, doctor, para mí es algo muy nuevo. No había escuchado el tema del diafragma realmente. Antes he visto un pequeño quejo en internet, ¿verdad? Mi querido amigo Google me estuvo inspirando sobre los pedidos de diafragma, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Y me suelo ir a hacer yo mucho abdominal en la terapia, o sea, pulmonar y abdominal, ¿verdad? De repente partes blandas toca así, ¿verdad? Si hay alguna lesión, ¿verdad? Pero normalmente muy poco hay fuera de eso. ¿y Fuera de quién maneja ese, ahí la terapia, doctor? acá el director es un terapista, o sea, Coqui Bataglia, ¿verdad? El doctor. Y tenemos bastante número acá en Villarrica, ¿verdad? Y ahora se unió la parte de pediatría también, ¿verdad? De neonatología. Y realmente muy limitado es acá, ya que este año nomás lo fue, no sé si viste, por Sí, tuvimos cada la un inauguración desastre. problemita. Desastre. Pero, insisto, hoy por ejemplo me llamaron a mí, hoy no es mi día al hospital, pero me llamaron a venir un poco a hacer una ecografía, ¿verdad? Y esto es abdominal, más la parte hepática, por ejemplo, así de repente se complican con bilirrubina alta
o ictericia, ¿verdad? Así, bueno, y ahí es el pedido, pero así de diafragma no, ¿verdad? Así que vamos a estar implementando un poco, ya que Mira, somos amigos ahí, estamos, habla, vamos insistir. habla con el doctor Bataglia, me dijiste, ¿no? Sí, sí, el doctor Batalla. Habla, mira, doctor, yo te puedo ayudar midiendo el desplazamiento diafragmático y también lo que es el engrosamiento, y ahí le decís los criterios que puede ser de intubación, extubación, y eso le va a gustar. Eso le va a gustar. Y claro, una forma de demostrar también, ¿verdad? O sea, Claro, ahora una pues todo forma. también hay que documentar, ¿verdad? Exactamente, eso es categórico. Al menos que está avalado por artículos y por trabajos internacionales, el tema del más del 30% y menos del 20%. O sea que vas a entrar, pero muy bien ahí informando eso. Así es, doctor. Vamos a ilustrar un poquitito más, vamos a repetir esta No, clase y y vamos a intentar hacer uno. vamos a hacer en la práctica lo que vamos a hacer justamente esas mediciones. Está bien, está bien. Tenemos como unos cuantos pacientes para hacer la normalidad. Nosotros tenemos que ahora hacer esa normalidad. Y luego vamos a ver, cuando hagamos, ahí sí vamos a encontrar lo anormal. Y nos va a ser muy fácil ver lo anormal porque ya sabemos lo que es normal. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún comentario, mañana seguimos. Mañana empezamos con lo que es la región inguinal. O sea, en realidad primero vamos a hacer pared, lo que es pared abdominal y vamos a ir bajando. Y lo que sí que empezamos con una patología muy frecuente en Paraguay, son las hernias, que van desde la parte epigástrica hasta lo más bajo allá en región inguinal. Entonces, el cirujano tiene que estar bien entrenado para enfrentar una hernia de cualquier tipo y de una forma práctica, rápida y el famoso solución al paciente. Bueno, nos vemos mañana, misma hora, 20:30. Dale, Doctor, muchas doctor, gracias. gracias. Hasta luego. Dale, que descansen. Muchas Chao, gracias, chao. doctor. Listo, que descansen.